Ya, ¿me pueden escuchar bien, chicos? ¿Me confirman, por favor? Sí. Sí, profesor. Ya. A ver, como les comentaba, el análisis vertical no solamente implica los porcentajes respecto de las cuentas totales, sino también ratios, ¿sí? ¿Qué cosa es un ratio o un índice? Básicamente es la relación matemática que existe entre dos números. Obviamente podemos hacer la relación matemática entre cualquier variable. Igual lo pueden hacer cuando lo han visto en análisis cuantitativos o incluso en econometría, si es que han llevado alguna vez un curso de eco. No sé, por ejemplo, cantidad de muertos entre eh, cantidad de personas fallecidas por COVID, por ejemplo, entre, no sé, no sé, índice de peso, por ejemplo, índice de masa corporal. Nos va a salir una relación, pero probablemente no tenga de repente algún sentido alguno, porque son dos variables que no tienen teóricamente un fundamento por el cual están relacionadas. Entonces, básicamente, ese ratio no nos sirve. Si es que fuese un ratio, por ejemplo, no sé, para seguir con el ejemplo, ¿no? Personas infectadas por COVID entre, no sé, total de población expuesta, digámosle, en los últimos 7 días, el ratio quizás haga más sentido. Entonces, justamente lo mismo aplica en finanzas. Si es que hacemos una división entre dos números que probablemente no tengan nada que ver uno con el otro, vamos a encontrar una relación, sí. Es más, podemos encontrar una relación en el tiempo, en una serie de tiempo, pero teóricamente o fundamentalmente probablemente no tenga sentido. Entonces, el ratio justamente se ampara en eso, en que esa división de numérica que podemos calcular tenga un sentido o un fundamento teórico. ¿Sí? Dentro de los ratios vamos a ver distintos tipos de ratios, de rentabilidad, liquidez, solvencia, estructura de capital, etc. Y bueno, los de rentabilidad se van a concentrar en la efectividad de la compañía para generar utilidades o ganancias y reflejan el desempeño económico o rendimiento de los recursos comprometidos en el desarrollo de las actividades. No me enfoco mucho en las definiciones. Esas definiciones están ahí para que ustedes, si quieren, las repasen luego en la presentación. Pero el curso no es teórico y no te va a preguntar qué cosa es rentabilidad, por ejemplo. ¿Sí? Solamente para que la tengan en la mano. Me voy a enfocar en lo que realmente importa un poco más y son los ejemplos más clave, más comunes, que son justamente los ratios de rentabilidad clásicos. El ROE, por ejemplo, es un ratio que se utiliza mucho, que ustedes también lo deben haber visto en contabilidad financiera. Básicamente ROE es Return on Equity, justamente retorno sobre patrimonio, sobre capital de patrimonio, y es utilidad neta entre patrimonio promedio, ¿sí? Como ustedes ya lo han visto, y nos va a decir básicamente $1 o un sol en patrimonio, ¿cuánto me llega a producir en utilidad neta? ¿Cuánto se transforma de este sol o este $1 en utilidad neta? ¿Sí? Si es 0,1, por ejemplo, o 10%, ¿qué quiere decir? Que por cada sol que yo invierta en mi patrimonio de la empresa, voy a lograr traducirlo en 10 centavos de utilidad neta. ¿Sí? Es el retorno que estoy obteniendo sobre la inversión en capital social de la empresa, en patrimonio. Otro ratio típico de rentabilidad es el Return on Assets, que es el ROA, que es justamente la eficiencia o el rendimiento por los activos que tengo, cómo están produciendo esos activos justamente. Margen operativo, que en este caso es utilidad operativa entre ventas. Ojo chicos, acá sé que lo estoy saltando súper rápido. Eso es básicamente solamente porque lo estoy tomando como ejemplo. No quiero que se lo aprendan de memoria ni que crean que uno es más importante que otro. Lo vamos a ir viendo a manera que vamos avanzando en el curso. Esta PPT básicamente resume todo el curso. O sea, no es para la primera semana, es de todo lo que vamos a hablar casi en todo el curso. Así que por eso es que me salto cosas rápidas y no estoy entrando a detalle mucho porque es simplemente para que ustedes tengan un detalle o un orden cronológico de cómo vamos a ir viendo las cosas, ¿sí? También tenemos ratios de liquidez. Son básicamente que miden la rapidez y eficiencia con la que un activo se puede intercambiar por efectivo. Miden también la capacidad de generación de flujos de caja que posee la organización y miden la capacidad para cumplir con sus pasivos financieros y operativos, ¿sí? Aquí, nuevamente, creo que ya muchos conocen esto de contabilidad financiera. Diferenciemos lo que es liquidez y solvencia. ¿De acuerdo? Liquidez es hacer frente a tus obligaciones financieras. Nuevamente, liquidez es hacer frente a tus obligaciones financieras, pero en un corto plazo. ¿Sí? Cuando hablamos de liquidez, estamos hablando de corto plazo. Cuando hablamos de solvencia, es igual hacer frente a tus obligaciones financieras o a tus pasivos, pero de largo plazo, de un año más. Esa es la diferencia entre liquidez y solvencia. Nada más es la temporalidad. Ratios clave o que siempre lo solemos ver dentro de liquidez son la prueba corriente, que creo que es lo que comentó uno de sus compañeros hace unos minutos, activo corriente entre pasivo corriente. También tenemos capital de trabajo operativo, que es el CTO,
que es cuenta por cobrar más existencias menos cuentas por pagar, que igual eso lo vamos a ver más adelante, no se preocupen si no lo han visto antes. Rotación del activo total, que son ventas netas entre activo total promedio. Cobertura del servicio de deuda, que es EBITDA entre deuda financiera a corto plazo más gasto financiero. Y también tenemos otro acápite importante que es estructura de capital de endeudamiento, donde mide el grado de apalancamiento financiero, los beneficios, riesgos y coberturas. ¿Sí? Se mide la capacidad de una empresa para hacer frente a sus obligaciones en largo plazo. Básicamente estos ratios es qué tan endeudada está la empresa, qué tanto la empresa le pertenece a un accionista o qué tanto la empresa le pertenece a terceros mediante el pasivo. Entonces tenemos grado de endeudamiento total, tenemos EBITDA entre gastos financieros, entre otros. ¿Sí? Igual, no es necesario que se memoricen fórmulas ni que se aprendan, porque todo el curso lo trabajamos en Excel y tienen todas las fórmulas a la mano para cada evaluación. Así que no es necesario que se aprendan ninguna fórmula. De nuevo, les repito, solamente estamos volviendo a hacer una introducción del curso. Ustedes van a tener todo esto en una plantilla de Excel que vamos a comentarlo justamente más adelante. Y cuando hablamos de análisis horizontal de los estados financieros, estamos hablando de análisis de variaciones, ¿sí? Se suele trabajar con 3 estados financieros consecutivos, o sea, quiere decir, si estamos trabajando con el balance general de, no sé, de supermercados peruanos, vamos a trabajar con el balance general de 3 años consecutivos. Balance general 2017, 18 y 19, o 2016, 17 y 18, ¿sí? Siempre trabaja con 3 estados financieros, o sea, 3 años. Y bueno, en este análisis vemos los cambios o variaciones en términos absolutos y también como porcentajes, ¿sí? Porcentuales. ¿Qué quiere decir, por ejemplo? Vamos a ver si tengo un ejemplo por acá, un segundo. No, creo que no. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, si tú tienes estás haciendo un análisis horizontal del comportamiento de la venta de una empresa, vas a ver la variación entre el año 2016 y 2017 fue de tanta cantidad de soles. Y esta cantidad de soles en porcentaje se traduce en un incremento de 2%. Y del 2017 al 2018 lo mismo, se traduce en una cantidad de tanto porcentaje y de tanto en dinero. ¿Por qué? Porque al hacer esto podemos hacer un análisis de tendencias, ¿sí? Que es justamente la otra parte del análisis horizontal. Uno es calcular la variación entre año a año y otro es ver la tendencia que ocurre en esos 3 años consecutivos. Podemos observar de repente una tendencia positiva en el crecimiento de las ventas o de repente podemos ver que si la venta crece con una tendencia positiva, algo similar también debería ocurrir con el costo de ventas, ¿no? Porque si mi venta crece, quiere decir que también estoy utilizando mayor cantidad de materiales y mayor cantidad de costo de ventas. Pero de repente no, el costo de ventas tiene una tendencia negativa. Entonces ahí ya podemos ver que hay algo que no está siendo tan similar y nos va a dar pie para poder analizarlo luego más a detalle. ¿Sí? Entonces es solamente para que lo puedan ir reflejando. Igual eso lo vamos a verlo en una plantilla numérica que les voy a compartir, cómo es la metodología de trabajo. Y el último tipo de análisis que vamos a ver en el curso se llama DuPont. De hecho, es un análisis súper útil a nivel de rentabilidad para la empresa. ¿Y qué quiere decir el análisis DuPont? Nuevamente, esa es introducción, pero les voy dando las pautas. El análisis DuPont, bueno, recibe el nombre de la persona que lo inventó, se utiliza para explicar el ROE. ¿Sí? Nosotros sabemos que el ROE es utilidad neta entre patrimonio, pero el análisis DuPont lo que hace es descomponer el ROE en 3 ratios. Un ratio va a ser la rentabilidad con el cliente, que se mide por el margen neto. Otro ratio va a ser la productividad de los activos, que es la rotación del activo total. Y otro ratio va a ser por cuál es el balance entre equity y deuda, que es el apalancamiento financiero. ¿Sí? Si nosotros multiplicamos esos 3 activos, esos 3 ratios, nos va a dar igual el mismo ROE que podemos calcular haciendo utilidad neta entre patrimonio. Entonces también es súper bueno y súper válido tenerlo, porque si nosotros solamente vemos el ROE de manera independiente, vamos a poder ver si es que el ROE disminuye o incrementa de un año contra otro, pero no vamos a poder identificar cuál fue la causa real de ese incremento. En cambio, si lo descomponemos en esas 3 aristas de margen neto, rotación del activo total y apalancamiento financiero, vamos a poder tener una visión mucho más holística del comportamiento de la empresa en términos generales. Y bueno, como pueden ver, justamente tenemos acá el ROE, el Return on Equity, que es Net Profit o utilidad neta entre patrimonio, entre equity. Y es lo mismo a decir margen neto, que es utilidad neta entre ventas,
multiplicado por el activo, el asset turnover o rotación del activo total, que es ventas entre total de activos, y multiplicado por el equity leverage, que es el apalancamiento financiero, que es total de activos, en este caso total de liability y equity dividido entre equity. ¿Y por qué les digo esto? Vamos a hacerlo súper simple en una pizarra nuevamente. El ROE, ustedes lo conocen como utilidad neta entre patrimonio, ¿no es cierto? Ahora, yo les digo, margen neto es igual a ¿qué cosa? Ventas entre costo de ventas. ¿No es cierto? ¿Todos me siguen hasta acá? Rotación del activo es igual total activo entre ventas y apalancamiento es igual a perdón, margen neto que está mal, me confundí. Utilidad neta entre ventas. Ya, ahora sí, utilidad entre ventas. Rotación del activo es ventas entre total de activo. Ahora sí, está al revés. Y apalancamiento financiero es igual a total del activo entre patrimonio. A ver, ¿y por qué digo que esto es mucho más útil dividirlo en esos tres? Obviamente, si multiplicamos esos tres ratios, me tendría que dar el ROE. ¿Y cuál es la lógica detrás de esto? A ver, si vemos el margen neto es utilidad neta entre ventas. El rotación del activo es ventas entre total de activos. Entonces, si lo multiplicamos, ventas se va con ventas. Apalancamiento financiero, que es total activo entre patrimonio, total de activo se va con total de activo. Y al final, ¿qué nos queda? Utilidad neta arriba entre patrimonio. ¿Sí? Si simplificamos, nos da lo mismo que calculábamos acá con el ROE. Pero ¿por qué hacemos esta ecuación más larga? Porque justamente nos permite identificar esta cantidad multiplicada por esta cantidad multiplicada por esta cantidad para cada año. Y ya no vamos a contrastar solamente un ratio, sino tres ratios para los 3 años que estamos evaluando. Entonces va a ser un análisis mucho más complejo y vamos a tener una visión mucho más holística. ¿Sí? ¿Me siguieron en esta parte? Solamente lo hice de manera de ejemplo, pero para saber si es que todos me comprendieron. ¿Me siguieron esta lógica? Sí. Tengo una pregunta. Sí, dale. ¿Esta composición es, digamos, solo para fines ilustrativos o es que verdaderamente estas tres partes, por así decirlo, componen el ROE? No, Esa esas tres componen el ROE. Ok. Sí, perfecto. Entonces, si es que pudieron... Ahora pueden volver a... ¿Están viendo la presentación nuevamente? Sí, ¿Estoy en la lámina de DuPont Análisis o ven otra lámina? sí, en DuPont. Ya, perfecto. A ver, vamos a hacer solamente un mini caso sencillo, también por hacer la primera clase, para ver si me entendieron un poco la lógica. Digamos que tenemos dos compañías, compañía A y compañía B, y les estoy poniendo el ROE para ambas compañías desde el año 2012 hasta el año 2016. ¿Sí? El ROE conocido como utilidad neta entre patrimonio. A ver, ustedes si tuvieran que elegir en qué compañía invertir hoy día, digamos que estamos hoy día en el 2016, a cierre del 2016, ¿qué compañía elegirían? ¿A o B y por qué? Con la información que tienen a la mano ahorita, en la pizarra o en la presentación.
¿Algún voluntario? Es solamente lógica, ¿eh? No es cálculo numérico, por si acaso. Dale, Alexander. Yo creo que sería más conveniente invertir en A, porque uno, porque ha tenido más crecimiento y dos, porque su crecimiento es constante. Ya, perfecto. Otra persona que crea de manera similar o diferente o tenga un argumento distinto. Yo creo que en la A también, porque o sea, el ROE ha aumentado su porcentaje y eso quiere decir que por cada sol del patrimonio está teniendo mayor ganancia neta. Ya, perfecto. ¿Quién tiene mayor ROE ahorita en el 2016? La La compañía, compañía. Ya. ¿Hay alguien que crea la compañía B? Solamente para contrastar ideas. ¿Alguien cree que puede ser la compañía B? Ya, a ver, perfecto. Y ahora, y si les doy esta tabla completa, ¿su respuesta cambiaría? A ver, les doy unos par de minutos para que puedan ver. Si ustedes multiplican los tres ratios de cada columna, los tres que están en verde para ese año, les va a dar el ROE de ese año. Quien quiera volver a hacerle un comentario, igual levanta la mano y le doy la palabra. A ver, dale, Alexander, de nuevo. Bueno, yo creo que, o sea, si se trata de inversionistas, creo que el ratio que más nos importa sería el margen neto, ¿no? Por lo que luego de ver, o sea, el detalle, se ve que la compañía B tiene un poco más que, bueno, casi 1% más que la compañía A. Ya. ¿Otro comentario? ¿Alguien más? A ver, ¿qué pasaba? Que cuando ustedes solamente vean el ROE, solamente ustedes veían la división entre utilidad neta entre patrimonio. Ustedes no sabían si la utilidad neta estaba creciendo o si el patrimonio estaba disminuyéndose. ¿Sí? ¿Y qué pasaba con la empresa A? Si se dan cuenta, el margen neto está disminuyendo año tras año. ¿Y qué pasaba con el apalancamiento? Está incrementando, ¿no es cierto? Ahora, que el apalancamiento financiero se incremente, ¿es bueno o malo? No, yo sé que todo es relativo dentro de finanzas, pero entre comillas, que tú tengas más apalancamiento va a ser bueno o malo para un inversionista. Malo, porque tienes más deudas. Malo, ¿no es cierto? Porque tienes más deudas y la empresa le pertenece en una mayor proporción a un tercero que a ti como accionista. Entonces, ¿qué pasa? En realidad, mi patrimonio se está disminuyendo. ¿Por qué? Porque estoy teniendo mayores deudas por pasivos. Entonces, la empresa A tiene un mayor ROE porque básicamente tengo una menor cantidad de accionistas entre los cuales lo estoy dividiendo. Mientras que la empresa B, su margen neto va creciendo año tras año, pero ¿qué pasa? El patrimonio justamente también se va fortaleciendo. Entonces, si el patrimonio se va fortaleciendo, quiere decir que cada vez hay más plata, pero por repartir en qué? En una mayor cantidad de accionistas. Entonces, obviamente mi ROE va a ir bajando ligeramente, pero eso es mucho más favorecible y justamente rentable de cara a un inversionista a que esto suceda porque estoy pidiéndome dinero prestado por bancos. ¿Sí? Entonces, por más sencillo que parezca este problema o este mini caso, es que si analizamos el ROE por sí solo, por más de lo que hayan visto en contabilidad financiera, no va a ser útil la idea o el ratio que vamos a calcular. ¿Por qué? Porque la opinión puede venir por distintos sectores. Si analizamos por método de DuPont, el análisis va a ser mucho más completo y mucho más sustancial a niveles de conceptos. Gonzalo, tenías una pregunta, creo. Sí, solo una duda, para ver si no entendí mal. ¿Total balance sheet era pasivos? Total de activos. Total de activos. Ok. Solo. Ujú.
¿Todos me entendieron esta lógica de por qué es útil el DuPont en este ejemplo? Sí. Genial. Bueno, un poco de conclusiones que básicamente son lo que ya vimos. El análisis vertical, horizontal y DuPont, que son los tipos de análisis y herramientas que vamos a utilizar en el curso. Pero ahora ya no quiero hablar un poco más de la introducción al curso y todo lo que vamos a hacer, sino de la metodología de trabajo que vamos a seguir semana tras semana y las evaluaciones que vamos a tener. A ver, como saben, las PCs en el curso son dos calificadas. Van a ser los días sábados de 4 a 7 p.m. Las fechas ya están establecidas, son las que están en sus sílabus. Y la metodología de trabajo o la dinámica o la dinámica, por lo menos hasta ahora, va a ser como trabajamos en el ciclo pasado, que van a recibir las preguntas vía Paideia y van a tener que elaborar una respuesta en un archivo en Word que luego lo van a trabajar o lo van a convertir en PDF y me lo van a enviar o colgar dentro de la tarea académica de Paideia. Este curso, al ser virtual, no ha cambiado en casi nada respecto de la versión presencial, porque la versión presencial que lo hacíamos en la universidad, cada uno trabajaba con su laptop, entonces básicamente el curso se ha mantenido de la misma forma y no ha cambiado en nada. ¿Sí? ¿Qué requieren para este curso? Para este curso, lo que vamos a hacer siempre es analizar empresas por industria. ¿Sí? Vamos a analizar empresas, por ejemplo, del sector eléctrico, de mineras, ¿sí? Entre otros sectores. Y vamos a poder hacer una especie de análisis vertical, horizontal y cuando sea necesario de DuPont para poder brindar una opinión o una conclusión siempre a nivel de rentabilidad, liquidez y solvencia, estructura de capital y riesgos. ¿Sí? Y también suele haber una arista más que se tome en las primeras evaluaciones que suelen ser reclasificaciones importantes de cuentas de balance. ¿Sí? Entonces, para esto, no sé si ustedes ya en clase han visto el metodizado, el Excel metodizado. ¿Lo han podido ver o todavía no? No, todavía no. Ya, perfecto. Miren, para eso vamos a hacerlo de manera también a la par. La primera tarea que ustedes van a tener siempre, justamente las asesorías van a durar 1 hora para todos los horarios. Por ser esta la primera asesoría, estamos hablando un poquito más, pero no hay problema, si es que también requerimos el espacio, lo vamos utilizando. En el Paideia del curso, van a haber dos Paideias, como van a poder ver. Uno que están todos los horarios, desde el 0671 hasta el 0675, y otro que solamente dice GES 2420671. En el GES 2420671 es donde van a encontrar las secciones del Zoom para las clases, y era un material por ahí que también se les cuelgue, pero casi todo va a estar dentro del Paideia compartido de todos los horarios. Ahí dentro, si pueden seguirme a la par también, voy a compartirles mi pantalla. ¿Pueden ver mi Google Chrome? Sí, sí se ve. Ya, aquí dentro van a ver, voy a un segundo, desactivar la edición. Ya, van a poder ver esto. Si se van a videos generales de clases, tienen los videos de las semanas, ¿sí? Que también tienen que ver de manera anticipada, como les dijo el profesor. Y también tienen los videos generales de asesorías, ¿sí? En estos videos generales de asesorías, ustedes van a tener que ver estos videos. Video 1, asesoría 1 hasta la 4. Hasta la 4. ¿Sí? En estas primeras sesiones, estos videos se les enseña cómo trabajar el metodizado. Entonces, a la par que vamos a resolver y ir viendo el metodizado en esta sesión de asesoría, también es súper indispensable que lo vean en estos videos. ¿Sí? A ver, ¿qué cosa es el metodizado? Para que tengan una idea. Estoy seguro que alguno ya lo debe haber conocido o lo debe haber visto, pero igual se los voy a mostrar para que puedan. ¿Qué empresa están viendo ahorita en clase? Lindley. Lindley, ¿no es cierto? Ya. A ver, por ejemplo. Me dicen cuando puedan ver mi Excel.
¿Pueden ver mi Excel? Sí se ve. Ya, a ver, en el curso trabajamos con esta plantilla, que le llamamos plantilla de metodizado, que se las vamos a entregar a ustedes. Y esta plantilla, ustedes tienen que ir llenándola para cada evaluación que tengan. ¿De acuerdo? Esta plantilla no se evalúa, o sea, no tienen puntaje a favor o en contra por la presentación de esta plantilla, pero esta plantilla les va a servir para que puedan responder todas las preguntas de la PC. Si no la hacen, prácticamente no pueden responder las preguntas de la PC. Como saben, este curso se hace, bueno, cuando era presencial y el examen era el sábado a las 4 p.m., prácticamente desde que ustedes reciben el nombre de la empresa a ser evaluada, que suele ser una semana antes, el 80% de la práctica se hace en esa semana antes de que lleguen a la práctica, a la evaluación. Básicamente, ustedes llegan a la evaluación a las 4, ven la pregunta y tienen que poner el análisis que ya hicieron previamente de rentabilidad, por ejemplo. O identificar la pregunta que les estamos haciendo y dentro de ese análisis que ya lo llevaron hecho, ver qué parte les conviene o qué parte explica ese resultado y lo trasladan hacia la respuesta escrita. ¿Sí? Pero este curso, las evaluaciones se resuelven en un 80% en la semana anterior a la práctica. Básicamente, si ustedes hacen un correcto análisis y un correcto metodizado, tienen el 80% de la práctica ya resuelta antes de llegar a la evaluación. ¿Sí? Solamente lleguen a la evaluación para pasar a papel o a escrito todo lo que encontraron y por ahí si es que les preguntan algo que en su análisis no encontraron, volver a revisar para poder incluirlo. Pero si ustedes van a llegar al sábado a las 4 p.m. a recién hacer esta plantilla, es muy complicado por no decir que no van a acabar la evaluación a tiempo. ¿Sí? Para eso, si quieren, pueden pedir feedback de sus compañeros de ciclos pasados, pero esta plantilla tiene que llegar con esta plantilla terminada para la evaluación, sea práctica, sea parcial, sea final, sí o sí. Para controles de lectura no, pero para prácticas y exámenes, sí o sí tienen que tener esta plantilla ya completada y trabajada desde antes. Por eso es que una semana antes se les da el nombre de la empresa para que ustedes puedan trabajar esta plantilla. ¿Sí? A ver, y en esta plantilla, ¿qué cosa vemos? Si se dan cuenta, esta plantilla te permite ordenar todos los estados financieros por pestaña. Tienen la pestaña del balance general, donde van a ir poniendo, en este caso tienen 2 años, pero ustedes, perdón, tienen 3 años y ustedes pueden modificarlo 2019, 2018, 2017 o los 3 años que estén analizando y tienen las cuentas por cada rubro de balance general. Tienen efectivo de tesorería, cuentas por cobrar comerciales, existencias, total de activo corriente, total de activo no corriente, total de activo, etc. Y lo que ustedes van a hacer es, van a trabajar el estado financiero, que lo tienen que descargar de la SMB, que es la Superintendencia de Mercado de Valores, y trasladar la información de ese estado financiero a esta plantilla. ¿Y por qué trasladar la información? Porque probablemente, y en el 90% de los casos, van a tener que hacer reclasificaciones a algunas cuentas. ¿Por qué? Porque ustedes de repente en el balance que van a descargar van a ver que dentro del activo hay 10 cuentas. De esas 10 cuentas probablemente solamente 5 sean las más importantes y que están en esta plantilla. Hay otras 5 que por el importe son súper pequeñas y cuando lo ven en análisis vertical, en porcentajes, representan, no sé, el 0.5% del activo o 0.01. Entonces no es muy provechoso crearle una línea particular porque nos ocupa más espacio y nos puede distraer. Entonces podemos agruparlos en otros activos corrientes de repente. ¿Sí? Y hacemos la suma de varias cuentas ahí pequeñas. O probablemente en las cuentas por cobrar comerciales que tenemos en el balance general de la empresa, vamos a ver que hay cuentas que son convinculadas, pero que están registradas como comerciales. Entonces, probablemente hagamos ahí una reclasificación y tengamos que restarlas de la vinculada y sumarlas en las comerciales. Eso lo vamos a ir viendo también semana a semana, pero justamente esta plantilla de Excel nos va a permitir y nos va a ayudar a ser más ordenados en eso. ¿De acuerdo? Tienen una para el balance general, donde ustedes van a simplemente llenar esta información de estas columnas del cada año y ya en automático las fórmulas simplemente van a calcular el análisis horizontal, por ejemplo, cuánto fue la variación en el año 2018 y en moneda y en porcentaje. ¿Sí? Y también van a tener abajo el análisis vertical ya por cada línea. Entonces, básicamente es trasladar la información, pero trasladarla de manera correcta. Tenemos otra plantilla para el ganancias y pérdidas, ¿sí? Que igual lo llenamos. Tenemos otra plantilla que es para el flujo de efectivo,
Igual lo vamos a ir viendo semana a semana. Otra plantilla que es de información complementaria, que en este caso tenemos depreciación, amortización, intereses activados, compras y tasa de impuesto a la renta, que también lo vamos a ir viendo. Y luego tenemos otra plantilla, que es la plantilla de ratios. Si llenamos correctamente las plantillas anteriores del balance general, estado de ganancias y pérdidas, flujo de efectivo y info complementaria, la plantilla de ratios se calcula en automático. Por eso les decía que no es necesario que se memoricen cada ratio, porque acá el Excel lo calcula de manera automática. Y lo que ustedes van a tener que hacer es interpretar ese ratio para cada pregunta que les hagamos en cada evaluación. Si es de rentabilidad, utilizar los ratios de rentabilidad para poder exponer su posición. Si es liquidez y solvencia, los ratios de liquidez y solvencia. Si es estructura de capital, los ratios de estructura de capital. Y tenemos indicadores sectoriales que van a ser ratios muy puntuales para cada industria. Y van a cambiar probablemente entre una industria y otra, pero todo se calcula casi de manera automática. Entonces, estas plantillas son las que utilizamos para el trabajo día a día del curso, en las que nos apoyamos mucho. Y justamente en esos videos que les comentaba que están en el Paideia ya están explicados cómo llenar estas plantillas. Entonces, la idea para la siguiente asesoría de la próxima semana es que vayan con estos videos totalmente vistos por todos y vamos a trabajar en el uno a uno el llenado de estas plantillas y también la comparativa entre dónde pueden haber reclasificaciones importantes. ¿Sí? Porque una pregunta de la primera PC siempre es las reclasificaciones que pueden hacer el balance general o el estado de ganancias y pérdidas. Entonces, como tarea, quedaría para la siguiente sesión, uno, ver los videos que están en el Paideia del horario compartido, el video de asesoría edición, sesión 1, 2, 3 y 4. Y con esto, una vez visto, llegamos al siguiente sábado con los estados financieros descargados en la SMB de Lindley para poder completar la plantilla que estamos viendo. ¿Sí? Nuevamente les comento que el estado de, perdón, la página de la SMB, o sea, ¿qué cosa es la SMB? La SMB es la Superintendencia de Mercado de Valores, donde todas las empresas que quieren emitir títulos, o sea, bonos en el mercado de valores peruano o acciones en la Bolsa de Valores de Lima, tienen que poner sus estados financieros de manera trimestral y anual. Entonces esas empresas se conocen como empresas públicas porque están abiertas para invertir por cualquier tipo de inversionista. Entonces ustedes podrían invertir en esas empresas y la información financiera tiene que estar a disposición pública para poder justamente hacer ese tipo de análisis. ¿De acuerdo? Entonces, quedaría como tarea de la siguiente semana ver esos videos y comenzamos ya con el trabajo puro y duro en el Excel y en el metodizado. ¿Sí? Como les comenté, solamente para hacer un resumen de lo que hemos visto hoy día, hemos visto una presentación que es el resumen prácticamente de casi todo el curso, que lo he puesto y he tratado de condensar en una lámina para que ustedes luego se las voy a pasar para que la tengan y puedan revisar. Es más que todo para que se ordenen y tengan una idea contextual de cómo vamos a llevar el curso, pero ya en la práctica vamos a ir mucho más ordenados y paso por paso con la construcción del metodizado y el tipo de análisis que vamos a ir haciendo para cada tipo de industria. ¿Sí? Por ahora creo que, no sé si está la delegada, me envió un correo hace un momento, pero no recuerdo su nombre, creo que era Fiorella, si mal no recuerdo. Sí, Mario. ¿Eres Fiorella? Perdón, Fiorella, ¿cuál es tu apellido? Castañeda. Castañeda, ya, genial. Entonces, cualquier cosa me comunico con Fiorella y creo que Jennifer me estaba preguntando por el chat si yo les voy a enseñar a llenar las tablas. Sí, yo les voy a enseñar a llenar las tablas, pero esas tablas también tienen su video tienen el video explicatorio, ¿sí? Entonces, a ver, el primer paso y la primera tarea es que ustedes vean estos videos donde en el video ya se les enseña cómo llenar la tabla para que cuando luego lleguemos a la sesión del próximo sábado, la dinámica vaya mucho más fluida, ¿sí? Sé que hoy día he soltado varios conceptos y varias cosas casi como un flujo súper alto de información, pero lo importante es que van a tener la presentación a la mano para que puedan revisar cualquier tema que quieran ver y que me hayan entendido un poco más a nivel conceptual cómo se va a llevar el curso. ¿Sí? En el curso lo que vamos a ver siempre va a estar alineado en ese tipo de análisis que es de rentabilidad, liquidez, solvencia, estructura de capital y apalancamiento financiero, perdón, y riesgos, y lo vamos a hacer mediante análisis vertical, horizontal y DuPont, ¿sí? Que justamente están incluidos en estas pestañas del Excel que les he compartido. Entonces, la primera tarea que vamos a hacer para el siguiente sábado es ver esos videos
Una vez que hayan visto esos videos, vamos a llegar el día sábado y vamos a ir viendo línea por línea el comportamiento de cada cuenta y dónde son las cuentas más comunes que vamos a tener que hacer alguna reclasificación importante. ¿Sí? Cuando hablo de reclasificación importante es porque para nivel contable, muchas veces, un auditor hace algún ajuste que para nivel financiero es indiferente. Entonces tenemos que rehacer ese reajuste contable porque nos va a tener una visión sesgada de lo que realmente es el negocio. ¿De acuerdo? ¿Sí? De acuerdo, chicos. Entonces, como les comenté, esa sería la tarea para esta semana. Cualquier duda, consulta, escríbanme por correo electrónico, no hay ningún problema. Con eso, yo también les voy a ir consiguiendo evaluaciones pasadas para que puedan ir revisándolas y resolviendo. Y bueno, mi metodología de trabajo en las asesorías es básicamente siempre atender dudas, consultas y entrar en la dinámica de cómo hacemos en la PC. Y faltando 1 o 2 semanas para la primera evaluación, siempre trabajamos y desarrollamos evaluaciones pasadas. Entonces creo yo que con las asesorías que tenemos que tienen conmigo van a estar bastante bien preparados para las evaluaciones. Es importante que asistan y no se las pierdan y que vayan con la tarea cumplida de haber visto ese video y haber revisado la info previamente. Esta por ser la primera es un poco más introductoria, como les dije. Sé que he soltado bastante información, pero es un poco más para nivel contextual, más que algo importante que tiene que grabarse en el curso sí o sí. ¿De acuerdo? Entonces, nada, chicos, eso es. Y cualquier duda, consulta, lo pueden hacer a través de su delegada, que es Fiorella, o conmigo directamente. Igual, Fiorella, yo te escribo cualquier cosa para tener una comunicación fluida con cualquier requisito o cualquier cosa importante del curso. ¿De acuerdo, chicos? Ajá. Disculpa que te interrumpa. Así es. Una consulta con respecto a la asistencia a las asesorías, ¿cómo No es sería? obligatoria. No es obligatorio. Ah, ok, gracias. Perfecto. Gracias, Mario. Genial, chicos. Entonces, eso es. Mario, María, una consulta. Sí. Estas tablas entonces es tanto para PCs y para parcial también Para toda mencionaste. evaluación,